Y empezaré por... No cambia. Permítame que no cambia la pantalla. Y hablaremos de los fluidos geofísicos. Dentro de los fluidos geofísicos contamos con esta gran masa de agua que es el océano y también la atmósfera. Pero los fluidos geofísicos tienden a moverse en una trayectoria circular formando vórtices. Como les dije, vórtices estamos incluyendo los tres nombres muy específicos que menciona el título del seminario. Pueden ser estos vórtices superficiales o bien subsuperficiales que se presentan por abajo de la termoclina. Los vórtices en el océano se presentan a diferentes escalas como empezando por la más grande, que es a nivel global, que son los grandes giros generados por el viento, y de esos vamos a ir en cascada hacia giros más pequeños hasta llegar a aquellos dominados por la viscosidad del fluido. En este caso, la viscosidad del agua, que es pequeña, pero genera turbulencia. El tamaño de los vórtices depende también del intercambio de energía cinética y potencial. El agua, al moverse, cede energía potencial en algún momento y gana energía cinética, y además obedece a ciertos factores esta transferencia de energía o este intercambio de energía, que sería en qué latitud se encuentra este cuerpo de agua, cuál es la estratificación que se presenta en esa región, cómo es la topografía del fondo y cuál es el mecanismo de generación. También, como les decía anteriormente, cada uno de estos tiene su propia dinámica. La formación de los anillos se ha relacionado con la inestabilidad de los frentes y las corrientes. Uno de los casos más bonitos que tenemos en la naturaleza son los anillos que se presentan en el Gulf Stream. Normalmente, si no tuviéramos esta corriente que hace meandros, tendríamos aguas frías en la parte norte y aguas cálidas en la parte sur. Y si vemos la imagen de la derecha, como esta, vemos que si no tuviéramos esos meandros, la corriente sería en esta dirección. Pero cuando hay inestabilidades en la corriente, se forman estos meandros que después generan un lazo, el cual, cuando se estrangula, forma esos anillos. ¿Qué de particular tienen estos anillos? Que tienen poca No, sí. A mí, todos los demás serían relacionados con remolino y en inglés diríamos un eddy. Mientras que los anillos los conocemos por rings, todo el mundo se preguntaba que se trata del tamaño de los vórtices. No, en primer lugar es el mecanismo de forzamiento o el mecanismo de generación. ¿Cómo cambia? El término giro se utiliza principalmente para describir las grandes corrientes que son generadas por el sistema de vientos. No importa que sean los vientos globales, pero estos son los más típicos que encontramos en la naturaleza, que son los grandes giros anticiclónicos y que, como vemos en esta imagen, estos giran en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido contrario en el hemisferio sur. Esto debido al efecto de rotación de la Tierra, que nosotros lo llamamos el efecto de Coriolis. Otros vórtices que también serían los giros, y no son exactamente estos que nosotros estamos hablando, pueden ser de giros de mesoescala. Serían estos generados por el viento que estamos viendo aquí. Un viento
en forma ciclónica, que son estas flechas blancas más gruesas, que al moverse el viento en esta dirección me está generando un transporte de Ekman a la derecha del viento, y esto es válido para el hemisferio norte, como tenemos aquí arriba. Y lo que pasaría es que al hablar de un transporte de Ekman hacia la derecha del viento, estaríamos diciendo que hay una divergencia del fluido y que por lo tanto tenemos este movimiento, esta forma de la superficie libre, que tenemos una pequeña hundimiento de la superficie, pero de unos cuantos centímetros en la realidad. Mientras que la termoclina, que está más abajo, aquí, tenemos un levantamiento, pero de decenas de metros. Esa es la diferencia. Bien, bueno, pero sin embargo el agua sigue circulando, que son estas flechas más pequeñas, más delgadas, que son las azules. Así es como circula el agua. Bueno, entonces tendríamos que en el caso de un giro ciclónico, la termoclina se levanta, y por lo tanto, como casi siempre la nutriclina coincide con la termoclina, también va a levantarse y va a aportar nutrimentos a la capa osmótica. Mientras que en un giro anticiclónico, el viento está rotando en forma anticiclónica, y por lo tanto el transporte de Ekman va hacia la derecha también, pero en este caso iría hacia el centro de ese vórtice y generaría una convergencia de fluido, y por lo tanto tendríamos un abultamiento en la superficie libre, pero también, como les decía, de unos cuantos centímetros, y un hundimiento de la termoclina, porque no puede estar creciendo ese domo infinitamente, por la presión tendría que hundirse, y entonces tenemos este esquema en la vertical, y tendríamos, como mucha gente le llama, un giro pobre, un giro cálido, y en el caso del ciclónico es un giro frío. Abajo tenemos la explicación de que esto es válido para el hemisferio norte, y lo contrario, en la forma de rotar, pasaría en el hemisferio sur, como lo acabamos de ver, para los grandes giros anticiclónicos. En cuanto nosotros hablamos de yash, entonces significaría que estarían formados por el viento. El mecanismo principal de forzamiento sería el viento. Los anillos, que fue lo primero que vimos, eran generados por inestabilidad. Sin embargo, aquí vamos a hablar de los remolinos, como serían los eddies. Se forman por la interacción de una corriente con la costa o por un obstáculo, o bien por inestabilidades barotrópicas y baroclínicas de la corriente. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, entonces, ¿qué pasa con los anillos? ¿Que no eran ellos los que estaban formados por inestabilidades barotrópicas y baroclínicas? Sí, pero los anillos tienen una velocidad de rotación muy baja. Una vez que el anillo toma mayor vorticidad, se puede convertir en un remolino cuando ya tiene una vorticidad mayor. Por eso, entonces, también se incluye aquí que se puede generar por inestabilidades baroclínicas. Un ejemplo típico es la corriente que entra al canal de Yucatán, como está mostrado aquí. Viene del Caribe con una velocidad más o menos uniforme, pero cuando llega al talud cerca de Cabo Catoche, tiene un gradiente la velocidad, y si nosotros pusiéramos un objeto de deriva, esta forma del gradiente de velocidad que está marcado aquí nos mostraría cómo esa cruz beta de deriva se movería en esta dirección. Entonces tendríamos un remolino ciclónico o un cyclonic eddy, como le dicen en inglés. Bueno, pero como les decía hace rato, una vez que el núcleo central de un anillo gana velocidad angular a través de la difusión radial, se le denomina remolino. Entonces, un anillo o un remolino puede estar formado por inestabilidades de las corrientes. Pero hasta ahorita hemos hablado de giros ciclónicos y anticiclónicos, o de vórtices ciclónicos y anticiclónicos, para ser más general. Pero, a ver, en este ejemplo mostraremos otro tipo de
de vórtice. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos para el hemisferio norte un vórtice anticiclónico, porque está girando en sentido de las manecillas del reloj. Pero una vez que ese, que puede ser anillo o puede ser un eddy, está ahí y se somete a un esfuerzo de viento con estas flechas grandes que tenemos aquí a los lados, entonces podemos hablar de que sí gira en sentido anticiclónico, pero ¿será productivo o no será productivo? ¿Levanta la termoclina y la nutriclina o no? A ver, pensemos. Siempre que vemos un giro, pensamos, o un vórtice, que este tiene la misma velocidad aquí en la periferia. Si se somete a este esfuerzo de viento, entonces va a haber un transporte de Ekman a la derecha del viento, entonces va para acá. Pero ¿cómo debe soplar el viento en esta dirección para que la velocidad de la corriente aquí en esta sea la misma? Pues aquí, como el viento va en sentido contrario, tendría que hacer un viento mayor para poder frenar un poco y un viento menor, porque ya van en la misma dirección. Por lo tanto, esta flecha menor sería el transporte de Ekman que sería hacia la derecha. Y en el transporte de Ekman que sería a la derecha. En compensación, haciendo un análisis de ¿qué entra más agua al vórtice que ya teníamos ahí o sale más? Pues sale más porque el viento es más intenso aquí. Por lo tanto, entonces, si sale más de lo que entra, tendríamos una divergencia. Y si regresamos mentalmente a una diapositiva anterior, veríamos que al haber una divergencia, la termoclina y la nutriclina debería subir, ¿sí? Entonces, tendríamos un esquema en la vertical de este tipo. Quiere decir que el vórtice va a rotar en sentido anticiclónico, pero se va a comportar como se comportaría uno ciclónico. ¿Qué requiere? Esto es a lo que se le llama mode-water eddy. Y entonces, este es un giro productivo, porque está llevando nutrientes hacia a la zona eufótica. Claro que este es un estudio que se hizo en el Atlántico y que es un giro muy, muy profundo, porque tenemos hasta 500 metros donde todavía se levantan las isolíneas en este caso. Entonces, ya no nada más tenemos un giro ciclónico y un giro anticiclónico. Tenemos el otro, que inicialmente estaba como un anticiclónico, pero fue perturbado por el viento y entonces se convierte en un giro productivo, pero que rota en sentido anticiclónico. ¿Cuáles son, una de las preguntas que uno se puede hacer, cuáles son las regiones de principales formadores donde se presentan remolinos ciclónicos? Bueno, pues si vemos la primera imagen, vemos que en las puntas o en los cabos tenemos esta es la temperatura, una imagen de satélite de temperatura, vemos cómo irían en este sentido de rotación. Por lo tanto, podríamos mencionar que los cabos son, podríamos decir que disparadores de giros ciclónicos. Ese sería para el Pacífico mexicano. En el hemisferio sur también tenemos Cabo Frío. Y tenemos aquí, en este momento, estamos viendo una imagen que también describe surgencias, pero también giros ciclónicos. Entonces, en este momento, nosotros veríamos que giraría en sentido de las manecillas del reloj. Por eso lo puse aquí. Porque, no, perdón, un momentito, ya. Eso significaría que rotaría en sentido de las manecillas del reloj, pero seguiría siendo un giro ciclónico. Lo que pasa es que estamos en la zona de Brasil, estamos en el hemisferio sur. Otro lugar típico donde se presenta un giro ciclónico es el de Cabo Catoche, en la entrada. Este es un trabajo que realizó el doctor Merino y por eso lo menciono aquí, porque estamos llegando a los mares mexicanos. Entonces podríamos concluir aquí
que uno de los principales lugares donde podríamos encontrar remolinos ciclónicos sería en Los Cabos. Pero entonces también sería bueno preguntar, entonces, ¿dónde podemos encontrar los remolinos anticiclónicos? ¿Y por qué le estoy llamando remolinos? Estoy suponiendo que no los está generando el viento, pero la topografía de las zonas es importante. Entonces, los cañones submarinos son regiones donde se generan remolinos anticiclónicos. Estos dos ejemplos que estoy mostrando aquí son estudios que se han hecho por modelación numérica, y las isolíneas negras, bueno, todo está negro, pero las isolíneas es la topografía de la cuenca. Si ustedes se fijan en esta parte, más bien se cambia en esta parte, nosotros vemos, es un giro anticiclónico, y este es otro giro anticiclónico. Entonces, en las zonas próximas a los cañones submarinos es donde se han encontrado muchos giros o vórtices, perdón, remolinos anticiclónicos. Algunos estudios de vórtices en mares mexicanos, de lo que voy a hablar ahora. Entonces, ¿cómo se han estudiado los vórtices en México, en nuestro grupo de trabajo? No quiero decir que en todos lados, pero principalmente por observaciones usando un CTD y ADCP. Mediante imágenes de satélite de temperatura del mar, temperatura superficial del mar y concentración de clorofila. Y otro método es mediante modelación numérica. Dentro de los equipos que se usan para hacer observaciones o estudios de los vórtices mediante observaciones, está pues principalmente los buques, como mostramos aquí, pero también los CTD, los ADCP, que en el caso de los ADCP lo que hacen es registrar las corrientes en capas, y que son muy útiles para poder calibrar las corrientes geostróficas y poderlas hacer corrientes absolutas. ¿Sí? Entonces, estos son uno de los equipos que nosotros usamos en oceanografía física para este estudio, para los estudios en general. Empezaré por el Golfo de México, que tiene características muy específicas. Por ejemplo, los rasgos batimétricos como se muestran aquí, como ya habíamos visto antes en Cabo Catoche, se forma un giro ciclónico, pero aquí tenemos el laboratorio más bonito que puede haber, ¿no? Muy cerca a todos. Tenemos la formación del giro ciclónico aquí en Cabo Catoche. Tenemos el cañón de Campeche en esta parte. Entonces ya tenemos dos lugares donde posiblemente podemos observar giros ciclónicos y anticiclónicos. ¿Qué más tenemos? Toda la bahía de Campeche, que es muy estudiada por todo el mundo porque es una zona muy rica, pero también ahí se presenta un gran giro ciclónico que vamos a ver ahora. Bueno, la dinámica en el Golfo de México, todos sabemos que las mareas son muy débiles en el Golfo de México. Entonces, la principal mecanismo de forzamiento a la circulación en el Golfo es el flujo que pasa a través del Canal de Yucatán y el Estrecho de Florida. Y en la siguiente imagen mostraremos en qué épocas tenemos en el Canal de Yucatán el máximo transporte. Y esta gráfica que estamos viendo aquí nos dice que es el transporte en la capa de los 500 metros superiores. Estamos hablando en promedio de 14 Sverdrup, o 14 millones de metros cúbicos por segundo. Esto no es considerando toda la columna de agua, sino simplemente los 500 metros de la superficie. Entonces, les decía que depende mucho de cómo es el transporte. Por lo tanto,
como el área transversal no cambia mucho, ¿cuál sería la velocidad? ¿En qué época tendríamos mayor velocidad en el canal de Yucatán? Sería en el verano, en agosto, como se muestra aquí. Entonces, y en el invierno, que lo estaríamos viendo en los meses de noviembre y diciembre, por acá, tenemos el mínimo transporte o velocidades más bajas de la corriente. Entonces, por altura de la superficie del mar, que está sacado de tope, vemos que para el invierno, este sería el 15 de abril, pero casi un poquito después del invierno, tenemos, tenemos que la corriente de Lazo no penetra tanto al Golfo de México porque tenemos velocidades bajas en la corriente de Yucatán. Sin embargo, para el mes de agosto, como mostramos aquí, tenemos una máxima penetración de esta corriente y genera valores positivos en la anomalía de la superficie del mar o bien en la altura de la superficie del mar, y eso lo que indica es que es un vórtice anticiclónico. Pero lo podemos ver mejor en esta imagen, donde tenemos las corrientes en invierno y verano. Y aquí en invierno vemos cómo la corriente simplemente entra a través del canal de Yucatán y sale por el estrecho de Florida. Pero una parte se ha desprendido de esta corriente de Lazo y se ha ido hacia el interior del Golfo. Mientras que en el invierno tenemos una imagen con una penetración muy grande, muy hacia el norte de la corriente de Lazo en el verano, por la velocidad tan alta que tenemos. ¿Y alta qué quiere decir? 75 centímetros por segundo, y eso es mucho para el océano. Y tenemos entonces unos núcleos azules que ustedes están viendo aquí, que son esos vórtices ciclónicos al lado de la corriente de Lazo. La corriente de Lazo desprende vórtices anticiclónicos que se pasan hacia al oeste del Golfo, cerca de la costa de Tamaulipas. ¿Y cuándo se van a desprender estos giros? Bueno, en principio, cuando dos giros fríos se encuentren del lado este y del lado oeste de la corriente de Lazo, que van a estrangular la corriente de Lazo y va a permitir que cambie, que desprenda un giro anticiclónico que se va a desplazar hacia el oeste. Y eso tiene frecuencias entre 3 meses y 16 meses para desprender un giro anticiclónico. Estos son los estudios que se han realizado. Pero eso es en cuanto a la dinámica en la entrada del Golfo de México por Yucatán. Pero hablábamos de los giros anticiclónicos. No me puedes quitar ¿no? Y decimos que el cañón de Campeche tiene unas características topográficas muy características. Se tienen desde aproximadamente 160 metros de profundidad en el borde del talud hasta 2.800 metros en la parte más profunda del cañón. Y tiene un largo de 125 kilómetros y un ancho de 55 kilómetros. Entonces, okay. Entonces, se hizo un estudio en el cañón de Campeche y aquí muestra la circulación a 40 metros de profundidad. Sin embargo, la imagen de satélite que estamos viendo aquí es la misma que utilicé para explicar cómo se introduce la corriente de Lazo al Golfo de México, pero quiero ahora que nos fijemos en la parte del cañón de Campeche, cómo es la circulación. Aquí tenemos un giro anticiclónico y tenemos una corriente ciclónica que es esta, que eso lo estamos viendo en superficie, pero sin embargo en nuestros resultados de la investigación
Lo que vemos aquí es una corriente ciclónica que es similar a la que está en la imagen de satélite, y esta una circulación o un vórtice anticiclónico que está cercano al cañón. Aquí mostramos la temperatura a 40 metros de profundidad. ¿Por qué mostramos a 40 metros de profundidad? Porque nuestros resultados en la superficie, nuestras mediciones, nos daban muy uniforme tanto la temperatura como la densidad, entonces para nosotros no era posible verlo ahí. Entonces, a 40 metros, porque hasta ahí está la capa de mezcla. Como lo podemos ver aquí en la imagen a la derecha, que tenemos toda esta capa de mezcla. Entonces, si nosotros queremos dibujar en la superficie cómo es la temperatura, nos daría valores muy uniformes y no podríamos ver nada. Pero, sin embargo, si nosotros hablamos de cómo son la profundidad de la isoterma de 15 y de 1850, o de la que nosotros elijamos, vemos que en la parte del centro tenemos más profunda esa isoterma de 18.50 grados, lo que significa que hay en la termoclina un hundimiento y que lo que nos está indicando es que hay un vórtice anticiclónico. Igual en la imagen de la derecha, estamos viendo que hay hundimiento de las isotermas y que lo que indica es que hay un giro anticiclónico. Aquí tenemos el máximo de salinidad. Esos giros, como el que acabamos de ver, que entran a través del canal de Yucatán, que se forman ahí, están cargados de una masa de agua del Caribe, que es un agua cálida, pero también es un agua con una salinidad alta, y por lo tanto ellos, al atrapar esa masa de agua, van a transportar con ellos el agua cálida y salina hacia la zona de la costa de Tamaulipas. Aquí en la otra imagen de al lado tenemos la saturación de oxígeno y vemos estas líneas cómo se hunden en la zona del anticiclón, pero en la parte de la derecha, la última región, tenemos que las líneas de saturación de oxígeno se levantan debido a la topografía del cañón, que tenemos ahí, recuerdan, 160 metros de profundidad y bajaban hasta 2.800. Solamente que aquí solo mostramos hasta 300 metros de profundidad porque era la profundidad a la cual se puede apreciar ese vórtice anticiclónico. Otra de las zonas, como les mencionaba, que ha sido muy estudiada en cuanto a circulación, es la bahía de Campeche, que en este caso estoy mostrando unos resultados de modelación numérica y que lo que vemos cuando vamos a un crucero es el vórtice ciclónico, pero no la evolución, cómo se ha generado y todo. Bueno, nuestra teoría es que el vórtice se genera en esta parte de la bahía de Campeche, con el tiempo se va desplazando hacia el oeste como una onda de Rossby y por lo tanto el talud también tiene mucho que ver en la formación de este vórtice. Eso es en cuanto a una modelación numérica. También les dije que se usaba el ADCP, y esta imagen a la derecha es el resultado de la tesis de Miguel Ángel Díaz Flores, que trabajó con datos de ADCP y también identificó la formación del giro en la bahía de Campeche. Este es del mismo estudio, solamente que estos son con datos observacionales y estamos mostrando aquí la temperatura a 100 metros de profundidad en agosto. ¿Y qué es lo que se observa? Una temperatura muy baja en el centro de este vórtice. Como habíamos dicho, los vórtices ciclónicos
Los vórtices ciclónicos son vórtices fríos, por lo tanto, si hacemos este corte a 100 metros de profundidad, lo que tenemos es temperaturas más bajas en el centro y conforme nos vamos hacia la orilla, esas temperaturas van aumentando. Si nos vamos hacia la parte noroeste de la bahía de Campeche, vemos que aquí está la porción sur del giro anticiclónico, porque ahora vamos de temperaturas mayores, perdón, de temperaturas menores hacia temperaturas mayores. Entonces tenemos solamente una porción del vórtice anticiclónico. No tuvimos la suerte en este crucero de cubrir un área mayor. Bueno, también aquí tenemos la topografía de los 15 grados centígrados, que lo que nos dice es que los 15 grados centígrados en el centro del vórtice ciclónico se encuentra más arriba que en la periferia del vórtice, lo cual quiere decir que los isotermas están haciendo como un domo, cosa contraria que observamos en la parte noroeste, en la región del vórtice anticiclónico, donde se va hundiendo. Estas son corrientes geostróficas, entonces también nos están describiendo las corrientes en esa región, pero obtenidas por datos de CTD. Esta es una imagen que podríamos en 3D, pero sigue siendo de velocidades geostróficas obtenidas con cálculos estándar a partir de datos de CTD. Y está cubriendo casi toda la bahía de Campeche. Otra región muy estudiada también en México es el Golfo de Tehuantepec, que el campo de vientos que estamos viendo aquí es vientos que pasan a través del Istmo de Tehuantepec con una magnitud mayor que conforme se van alejando del eje del viento. Y esto lo que genera en invierno y principios de primavera son las urgencias que estamos viendo con la imagen de temperatura, con temperaturas más bajas en el centro o en el eje de los vientos, pero aquí se observa un giro anticiclónico, más cálido en el centro de aquí que en la orilla. Yo puse aquí en esta diapositiva que también se genera un giro ciclónico, aunque en esta imagen no es del todo visible, porque el giro ciclónico no siempre se observa porque la plataforma continental de esta región es muy somera y muy estrecha, muy extensa en la parte este de esta región. Por lo tanto, se dice que hay fricción con el fondo y que eso hace desaparecer el giro ciclónico, el vórtice ciclónico, o giro en este caso, porque está generado por el viento. Un trabajo que se realizó en colaboración con la doctora Machaín y con el doctor Merino es este. Quisimos analizar qué pasaba en primavera, qué pasaba en verano, y lo que vimos cercano a la superficie es que en primavera vemos aquí el rasgo característico de las urgencias, en superficie, cerca de superficie. Pero si bajamos a 50 metros de profundidad, lo que vemos es lo que vemos es la presencia de este giro ciclónico y una parte del anticiclónico que está aquí. También en esta ocasión no tuvimos el muestreo suficiente en Haya para poder localizar. Eso es en cuanto a... Perdón, pero es que estoy batallando un poco con el mouse de aquí. En el verano, sin embargo, aquí tenemos un intervalo de contorno muy pequeño para poder ver las diferencias en la superficie. Pero si bajamos a 50 metros, lo que vemos es que tenemos muy bien determinado el giro ciclónico en la parte de Tehuantepec. Entonces, esto sí puedo llamarlo giro porque es el viento que lo genera.
Eh, voy a hablar ahora de otra zona donde también existen vórtices eh, muy característicos, que es la Bahía de la Paz, donde en el 2001, en compañía del doctor Adolfo Molina Cruz, hicimos un muestreo en la parte más profunda de la Bahía de la Paz, que se llama Cuenca Alfonso, y aquí estamos mostrando la temperatura y la densidad a 50 metros de profundidad. Igual aquí estamos viendo que la temperatura es más baja en el centro del vórtice, por lo tanto es un giro ciclónico, y la densidad es mayor en el centro, como lo muestra la figura a la derecha, y por lo tanto es un giro frío y con alta densidad. Esos fueron los principios que nosotros hablamos en este trabajo sobre qué era lo que generaba. Esas son las preguntas que nosotros nos poníamos, es ¿qué es lo que genera ese giro ciclónico? Entonces, analizamos el viento en este trabajo y vimos que el viento favorecía la formación del giro ciclónico, pero también la forma de la cuenca. No he mostrado una imagen de la forma de la cuenca, en la siguiente diapositiva lo voy a mostrar, pero en esa zona que estamos viendo el vórtice ciclónico es la zona más profunda y solamente tiene 420 metros de profundidad. Entonces nuestra teoría aquí o nuestra hipótesis era que era el viento, pero también la forma de la cuenca. Bueno, eso fue a finales de una primavera del 98. Más tarde, con una tesis de maestría de una de mis estudiantes, analizamos qué pasaba en febrero, que era invierno. Los vientos son diferentes a los que se presentaban en primavera y verano. En primavera y verano los vientos van del sureste, mientras que en invierno los vientos vienen del noroeste, como muestra aquí los vientos como están aquí. Sin embargo, el vórtice ciclónico estaba presente. Entonces se puede pensar, pues entonces no es el viento, porque el viento está cambiando de dirección tanto invierno como en verano, y sin embargo el vórtice ciclónico está ahí. Entonces pensamos, lo que importa aquí es cómo es la forma de la cuenca y cómo está entrando en las diferentes capas el agua a la bahía de La Paz. Y entonces, recientemente, o más recientemente, hicimos un estudio para ver qué era lo que hacía que ese vórtice ciclónico estuviera ahí aún en invierno. Y entonces empezamos a analizar, bueno, aquí está el campo de vientos, en esta dirección. Aquí está la circulación del agua, circulación ciclónica. Aquí están las topografías de las isotermas de esta que se ajusta mucho mejor, la de 15 grados. Entonces, bueno, tenemos circulación geostrófica que se ajusta muy bien a la distribución de la topografía del isoterma de 15 grados. Pero, a ver, ¿qué es lo que está generando ese movimiento ascendente de la termoclina? Pues sí, entonces empezamos, gracias a los árbitros, debo aceptarlo, que cuestionaron qué es lo que lo forma. Yo digo que entre más hipótesis tenemos, menos sabemos. Y si digo, bueno, puede ser el viento, pero también la topografía del fondo, pero también la forma en que entra a la bahía el agua. Entonces, bueno, pero de todo eso, ¿cuál es lo que más cuenta? Entonces empezamos a analizar la topografía de la cuenca con esta forma de F sobre H, que lo que nos está diciendo cómo está cambiando en función del parámetro de Coriolis y la profundidad, este efecto de la topografía. Y esto de aquí es la velocidad, lo que se le llama bombeo de Ekman. Es el viento sopla
y realmente el viento hace que el agua suba o apoya ese movimiento o qué está pasando. Entonces analizamos la velocidad del viento y también la velocidad del agua, que es la W que estoy mostrando aquí. Y lo que vimos que para el tiempo del muestreo, aquí está en la parte de abajo, se tienen valores positivos de la velocidad vertical del agua en la zona sombreada, que indican que el viento hace un efecto de bombeo. Nosotros hablamos de un bombeo de Ekman en general, pero realmente se emplea bombeo de Ekman cuando el agua baja, porque entonces necesitaríamos bombearla. Mientras que si el agua sube, sería una succión, como le llaman muchos autores. Sin embargo, así como nosotros llamamos vórtice en general, sin poner mucha atención, también hablar del bombeo de Ekman es el agua sube. No, es al revés en realidad. Cuando hablamos de que el agua va a bajar, entonces tiene que bombearla para ir abajo. Mientras que cuando el agua va a subir, tendríamos una succión de esa agua. Y lo que sí es importante ver aquí, que el viento sí ayuda a que se levante la termoclina, la nutriclina, y que este vórtice, por lo menos en la capa superior, sea muy, muy productivo. ¿Por qué digo que en la parte superior? Porque había dicho que mostraría la topografía de la cuenca. Y resulta que esta cuenca tiene un umbral aquí de 250 metros de profundidad. Entonces, aquí tenemos 420 metros. Pareciera que la parte más profunda de 250 metros casi no se mueve. Bueno, no se mueve en la vertical, pero en la horizontal puede tener movimiento, quizás muy lento, pero sí tiene movimiento. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que por tener ese pequeño movimiento no tan intenso, tenemos concentraciones de oxígeno muy bajas. No tanto porque, como yo le decía al doctor Molina, que haya entrado el agua intermedia del Pacífico, que es típica de zonas de mínimo oxígeno. No, sino que otra característica de estas zonas es que el agua esté muy estática. Y bueno, entonces, en este caso, investigamos si el viento tenía un papel importante en ese levantamiento de las nutriclinas y la termoclina, y vimos que sí, que coincidían en estas épocas, no en toda la región. Hay un movimiento ascendente del agua. En la periferia del vórtice había un movimiento descendente. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente en los otros seminarios, es tener un vórtice ciclónico levanta todas las clinas, la termoclina, la pignoclina, y tenemos máximos de clorofila a una cierta profundidad donde se presentan todas estas clinas, que aquí serían entre 20 y 10 metros, o sea, 15 en promedio, aquí estarían. Y tenemos un levantamiento, lo que nos está diciendo es, porque además no puedo decir que sea un giro de Mudwell, porque aquí sí está rotando en sentido ciclónico y se está levantando las clinas. Y acá tenemos los nutrientes, abajo que también están teniendo un ascenso las isolineas de los nutrientes. Por lo tanto, los giros ciclónicos son giros fríos y giros ricos por ese bombeo de Ekman, para volver a hablar del bombeo, hacia la superficie o de la succión del agua hacia la capa superficial. Y bueno, estas son imágenes de diferentes campañas, el cálculo de la velocidad geostrófica para junio de 2004, para febrero de 2006, y aquí está el giro ciclónico, pero no siempre está en el mismo lugar. Si se mueve, tenemos aquí el movimiento. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por estudiar en esta bahía. Ya llevamos ese avance y yo quisiera ahora hacer un resumen de esto y decir, los vórtices en el océano se generan
debido a la acción del viento, ¿sí? Y entonces, en teoría, le deberíamos de llamar giros por inestabilidades de las corrientes o por efectos topográficos que les podemos llamar anillos, y cuando estos se fortalecen se podrían transformar en remolinos, pero bien, podrían empezar el remolino desde el principio, sin haber pasado por el anillo, ¿sí? Y también los vórtices juegan un papel muy importante en el clima interno del mar, porque como ya les comentaba, un giro anticiclónico, que ya que estos atrapan, transportan y dispersan masas de agua con diferentes salinidad y temperatura, la van a ir a transportar, entonces transportan calor, o sea, energía interna, dirían los físicos, porque no les gusta mucho que digamos calor. Entonces transporta energía interna, transporta sal o salinidad, transporta nutrientes, transporta sedimentos y, como decía en el resumen, transporta también organismos planctónicos, como lo vimos en el seminario de la doctora Durán. A escalas más pequeñas y en regiones muy costeras, estos vórtices son importantes dispersores de nutrientes y contaminantes. Tenemos unos pequeños giros, que no los mostré aquí, pero se dan cerca del Grijalbo Sumacín. La vida de los vórtices ciclónicos en el océano es relativamente más corta que los anticiclónicos. Y también podría decir que lo que acabamos de mostrar, que un giro antes de hablar del giro anticiclónico, quisiera aumentar que también los giros anticiclónicos son más energetizados. ¿Por qué son más energetizados? Tienen agua cálida. Entonces también tienen una vida más larga, podríamos comentarlo así. Y también podríamos decir que un giro anticiclónico que se somete a un cierto esfuerzo de viento puede comportarse como un giro ciclónico en cuanto a que se eleva la termoclina, la nutriclina, y al pasar esto, gira en sentido anticiclónico, pero es productivo. Esto no lo hemos encontrado todavía en México, bueno, de lo que nosotros hemos estudiado, ojalá pronto se encuentre algo parecido, pero lo que mostré aquí es en la zona del Atlántico Norte, del ejemplo que les di de los autores de Martin y Richard. Pues estas son las referencias a las que he utilizado en esta exposición, y yo les decía al principio, es el equipo o los equipos con los que se hace el análisis de la dinámica de los vórtices, pero yo creo que el equipo más importante es el de las personas que están incluidas en estos cruceros, en el que apoyan la computadora para correr los modelos, en el que sabe manejar el ADCP perfectamente y los datos. Entonces quiero agradecer a todos los estudiantes que de alguna u otra forma han colaborado en estos trabajos. No los mencioné a todos. Y quiero agradecer también a todos los estudiantes que han apoyado en las campañas oceanográficas, que han decidido ir a hacer otros temas, y a los que también, mis respetos, que han realizado las tesis aquí en nuestros laboratorios. También quiero agradecer a los responsables de los laboratorios de oceanografía física, de zooplancton, de ecología del fitoplancton, bioquímica acuática, micropaleontología y paleoceanografía, por su apoyo y su colaboración, porque han enriquecido muchísimo pues los avances que hemos tenido en el laboratorio. Y principalmente en las salidas de campo quiero agradecer a los capitanes y a los personal de los buques oceanográficos y a la UNAM en general por el tiempo de buque y por el tiempo de supercómputo, que no lo anoté aquí, pero también es importante. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, les pido que en el chat escriban si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Pregunta?
¿Alguien pregunta, comentario en el chat? No. Posiblemente están escribiendo. Sí, pregunta. Hola, ¿los giros también pueden concentrar o dispersar sargazo? Pues sí. ¿Quiere otra vez la presentación? No, podemos decir que sí. ¿Escribimos? ¿O si quieres? No. No, adelante, adelante. Sí, yo creo que los giros pueden dispersar y concentrar sargazo. Yo creo que aquí lo que importa más es cuál es la densidad. No me refiero a qué cantidad de sargazo hay, sino cómo es la densidad respecto al agua, pero sí se han analizado manchas de sargazo en vórtices. Muy bien, tenemos otra pregunta de Franco Díaz. Doctora Monreal, buenas tardes. Una pregunta. ¿Se tiene pensado analizar a largo plazo la Bahía de la Paz? Saludos, Franco. Pues, Franco, muchas gracias por tu pregunta, porque ya llevamos varios años haciendo un estudio en la bahía. Empezamos haciendo la oceanografía física, pero antes ya estaba el análisis de sedimentos en esa región y resulta que se han ido incrementando después estudios de nutrientes, después de plancton, y hemos estado teniendo resultados muy buenos ya en un estudio multidisciplinario, pero yo espero que se sigan realizando este tipo de estudios para tener una historia más larga. Tenemos otra pregunta de la doctora Elba Escobar. Adela, gracias por la excelente presentación. ¿De qué manera los vórtices se verán afectados con el cambio climático? Pues quizás podemos tener más vórtices anticiclónicos, o no lo sé, pero no me queda muy claro, la pregunta sí, pero no me queda muy claro cómo podían afectar. Yo pensaría que el tener un cambio climático o una variabilidad climática, voy a empezar por eso, como mayor frecuencia de los niños, pues también tendríamos quizás gradientes térmicos más grandes cerca de la costa con respecto a mar abierto, y eso también generaría frentes y por lo tanto los frentes pueden ser inestables y empezar por generar anillos como los que se presentan en las zonas de surgencia. Pero a largo plazo, con un cambio climático, no tengo muy claro la respuesta de qué podría pasar. Tenemos otra pregunta de Jenny. Buenas tardes, doctora Monreal. Disculpe, no sé si hay una diferencia entre remolino, giro y vórtice. Ok. Vórtice se engloba a los tres: anillo, remolino y giro. Y la diferencia más importante es el mecanismo de formación. Pero el vórtice en general se emplea como un nombre para los tres mecanismos. ¿Sí? Un anillo, no me lo preguntaste, pero el anillo es el primero que se forma por inestabilidades de las corrientes, como se da en un frente térmico, con agua fría y agua cálida, pero resulta que estos anillos solamente se van a formar por inestabilidades de estos frentes o de estas corrientes. En cambio, los eddies o los remolinos en español, significaría que el mecanismo de formación es o un obstáculo, una isla, por ejemplo, o la topografía de la cuenca, como lo que tenemos en la Bahía de La Paz, que de repente tenemos un umbral y salta a una profundidad de 420 metros, y los vórtices son todos, ¿sí? Por eso, cuando no nos queremos meter en problemas, le decimos vórtice. Pero mucha gente, incluso a los generados por el viento, les llama eddies en inglés. Pero recientemente la literatura dice que solo los que están generados por viento se les llaman gyre. ¿Okay? Y tenemos otro comentario de Estel Durán. Gracias por la presentación. ¿Qué papel podrían jugar los vórtices en la dispersión de metales pesados?
Pues igual que en los sedimentos, los vórtices juegan un papel importante. Eh, Hay gente que ha estudiado los vórtices en el Alto Golfo de California y ha visto cómo se transportan los sedimentos. Entonces, depende si los metales están en sedimento, pues en un anticiclónico los acumularía y en un ciclónico lo dispersaría en el fondo. Pero si se trata de agua, pues más o menos igual, solamente que en la columna de arriba, en la parte de arriba, también se dispersarían en un giro ciclónico, porque hay divergencia. Tenemos otra pregunta del doctor Moreles. Hola, soy Efraín Moreles. Gracias por la presentación. Para los remolinos que se desplazan en el océano, ¿qué factores determinan su trayectoria y eventual disipación? Ajá. Pues eh, la trayectoria generalmente, el parámetro F sobre H, ya que está físico, el parámetro de Coriolis entre la profundidad de la cuenca, ese va a determinar su trayectoria si es un movimiento barotrópico. Y en cuanto a la, ¿me decía? ¿A la qué? Disipación. La disipación, pues es el mecanismo de transferencia de energía cinética a energía potencial, o al revés. Creo que la transferencia de energía hacia sus vecindades o su periferia sería muy importante para hablar de la duración del vórtice. Pero, como decíamos, los giros anticiclónicos o los vórtices anticiclónicos son muy energetizados, tienen una vida más larga que los ciclónicos, pero creo que la estratificación sería otro factor para hablar del tiempo de duración de estos vórtices. Tenemos otra pregunta. María Guadalupe Contreras Simuta. Buenas tardes, doctora Monreal. Disculpe, no me queda claro cómo se generan los giros de media agua. ¿Cuáles serían los mecanismos de formación? Gracias por la presentación. Bueno, como dijimos, los giros de media agua son giros anticiclónicos, pero que están sometidos a un campo de vientos. A ver, eso quiere decir que el vórtice o el eddy ya estaba formado. ¿Cómo se formó? Puede ser por topografía, por efecto de la topografía de la cuenca, ya está formada. Pero una vez que ya está formado, el viento, como lo mostré en la figura, está ejerciendo un efecto sobre esos eddies, sobre esos remolinos. Y entonces es cuando, por el transporte de Ekman, pueden levantar las isolíneas o los nutrientes hacia la capa eufótica y entonces ser remolinos o vórtices productivos. ¿Sí? Entonces se necesita que ya exista el eddy o el remolino y que el viento actúe. Tenemos otra pregunta de Siet Weyland. Hola Adela, gracias por la presentación. ¿Nos puedes explicar cuáles son las leyes físicas que usan para predecir la dinámica de las corrientes o los fenómenos de eddy anillo? Okay. Bueno, pues aquí las leyes físicas son lo de la mecánica clásica, ¿sí? La segunda ley de Newton, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, y luego empezamos hablando del movimiento giratorio, pero todo se basa en gradientes de presión y efecto de Coriolis. En eso se resume todo. La segunda ley de Newton, que después en fluidos se llaman ecuaciones de Navier-Stokes, y luego las aproximamos a geostrofía, donde las fuerzas más importantes son las de gradiente de presión y la de Coriolis. Y esos son los básicos para estudiar los vórtices. Muchas gracias. Tenemos comentarios de sí, muchas gracias. Efraín, muchas gracias. Otra pregunta de Jacobo Santander. Doctora Monreal, buena tarde. ¿Qué tan determinantes son estos vórtices en la formación, frecuencia e intensidad de meteoros? Bueno, pues también decíamos que los vórtices en el océano eran importantes porque regulaban el clima al interior. Pero nosotros sabemos que si tenemos
que la transferencia de calor entre el océano y la atmósfera es muy importante. Entonces, si tenemos un vórtice cálido y tenemos que va a ceder calor a la atmósfera, entonces creo que nosotros cuando vamos de crucero vemos que no haya una baja presión, pero no vemos, no nos ponemos a pensar cómo está el océano. Sí, claro que sí, porque nosotros sabemos que la trayectoria de los huracanes siguen la isoterma de los 26 grados. Y si nosotros, se aumenta la temperatura superficial o tenemos giros anticiclónicos que son cálidos, pues va a ayudar a la formación y hasta cómo se desplazan los huracanes o los ciclones. Tenemos otra pregunta de Francisco Ponce. ¿Es posible estimar la estructura, principalmente térmica, de la columna de agua a través de un giro? Esto con base en datos de topografía de la superficie marina. Sí, solamente que vamos a tener, no vamos a saber, por lo pronto ahorita no vamos a saber hasta qué profundidad está afectando ese vórtice, pero sí, si nosotros vemos altimetría, si tenemos valores positivos en la superficie marina, vamos a tener, ¿cómo se llama? Giros anticiclónicos. No sabemos hasta qué profundidad los vamos a encontrar, pero sabemos si son muy intensos porque tenemos isolíneas de topografía de la superficie libre con gradientes muy fuertes, o si son muy débiles vamos a tener gradientes muy débiles en las isolíneas de altitud o de altura de la superficie libre o anomalía de la superficie libre. Pero a la estructura hacia abajo cuesta trabajo, por lo tanto creo que siempre van a ser muy importantes las mediciones in situ. Tenemos otra pregunta de Ariadna. Doctora Monreal, buena tarde. ¿De qué forma se pueden ver afectadas especies pelágicas con los giros y frentes? Bueno, pues los giros, como dijimos, el giro ciclónico, así que por definición es un giro rico. Y como en los trabajos que hemos colaborado con el doctor Coria y la doctora Durán, hemos visto que por lo menos en el plancton favorecen la productividad biológica de estos giros ciclónicos. Los anticiclónicos, cuando están al lado de los ciclónicos, forman un frente y en el frente se acumula detritus y también nutrientes y por lo tanto los frentes son, diríamos que zonas de alta concentración de alimentos y por lo tanto podrían ser estos dos giros serían favorables a los organismos del plancton. Pero también, como ya vimos, no todos los anticiclónicos son malos, no todos son pobres. Si ellos están sometidos a un cierto patrón de viento, una vez que ya se formaron, también pueden ser productivos y van a favorecer la productividad. Si el viento no favorece a esos anticiclónicos, o si no está soplando el viento, sino se generaron por cuestiones topográficas, pues tendríamos ahí baja productividad. ¿Por qué? Porque la nutriclina se hundiría y no tendría forma de fertilizar la capa superficial. Tenemos otra pregunta de Dulce. Hola, interesante. Le agradecería si comenta sobre el efecto de Coriolis. Ok. El efecto de Coriolis lo que hace es que, por ejemplo, en una diapositiva que mostré, cuando el viento sopla, me va a generar corrientes, pero las corrientes no van a estar en la misma dirección que el viento, no las va a arrastrar exactamente así. Estas van en la superficie, van a estar a 45 grados a la derecha del viento. Y si estuviéramos en el hemisferio sur, las corrientes superficiales estarían a 45 grados a la izquierda del viento, porque el efecto de Coriolis es diferente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y el cero, que sería una latitud del Ecuador, decimos que ahí no existe el efecto de Coriolis,
pero lo que hacen el efecto de Coriolis en el hemisferio norte es desviar las corrientes a la derecha, ¿sí? Y en el hemisferio sur es desviar las corrientes hacia la izquierda. Yo en mi clase siempre me gusta poner una pluma y poner a que gire la pluma en el mismo sentido. Ahora inviertan los polos y ven cómo pareciera que la pluma está girando al revés, ¿sí? Pero el efecto de Coriolis lo que hace es desviar las corrientes a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Tenemos otra pregunta de Alejandro Gómez. Frente a la laguna de términos, ¿hay algún vórtice que afecte el ingreso de larvas planctónicas a la laguna? No sé si exactamente enfrente de la laguna de términos, pero sí al lado, un poco más allá del Grijalbo Somacinta, sí se han encontrado pequeños vórtices. No sé si exactamente enfrente de la laguna de términos, pero en la zona sí hay vórtices más pequeños. Tenemos otra pregunta de José Luis. Hola doctora, ¿podría mencionar un poco sobre eddy trapping y eddy steering? ¿A qué se refiere? Pues, el desprendimiento de los giros, y el trapping es atrapado. Pues básicamente es que los giros no se mantienen en un solo lugar así tan bonito como en la como en la bahía de La Paz, ¿no? Porque estamos viendo que se retiran un poquito de la cuenca Alfonso, pero no se salen de la bahía. En los otros casos, los giros se van desprendiendo, van perdiendo en algunos casos su energía hasta que acaban desapareciendo. También existe una teoría que dice que la vida de los giros, y yo siempre pienso, así como los biólogos tienen la historia de vida de los organismos, nosotros podríamos tener la historia de vida de los giros, ¿sí? Cómo se forman, cómo se van desprendiendo, cómo se van desplazando, pero creo que este es un tema muy de actualidad. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tenemos todavía tiempo para preguntas, comentarios. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Pues creo que no hay más comentarios. Bueno, no nos queda más que agradecer a la doctora Monreal que haya aceptado participar en este webinario y gracias a todos ustedes que asistieron y que hicieron todas preguntas y comentarios. Perdón, doctora, creo que hay una última pregunta. ¿Sería recomendable hacer un estudio sobre la formación de concentraciones, sobre cómo las concentraciones de clorofila se ven afectadas por remolinos? Sí, yo creo que sí, porque yo tengo una discusión con el doctor Coria, que decimos que los giros ciclónicos, ¿sí? En teoría, si son muy productivos, debería de haber una concentración de clorofila muy alta, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado que en algunos giros ciclónicos no tenemos una concentración de clorofila muy alta, pero yo le decía que había organismos, ¿cómo se llama? Que no producen la clorofila, heterótrofos, como los dinoflagelados, que no tenemos tanta clorofila, pero sin embargo, ahí está. Entonces, más bien yo creo que lo que deberíamos de hacer, con las imágenes de satélite tenemos las mediciones de clorofila, incluso mediciones de clorofila in situ, pero ¿a qué organismos están asociadas estas clorofilas? Eso es lo que creo que sería más interesante, porque yo digo, a ver, están los nutrientes, pero tenemos bajas concentraciones de clorofila. Bueno, no quiere decir que no haya fitoplancton. Habrá otro tipo de fitoplancton que no produzca o que no genere altas concentraciones de clorofila. Claro que sí, es muy interesante. Sí, bueno, comentario, gracias Adela, saludos, Raúl Aguirre. Bueno, damos por terminada la sesión y muchas gracias, Franco Díaz, dice aplausos a usted, doctora, desde el poniente de la ciudad. Saludos. Muchas gracias y a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias. A pesar de todo. Hasta luego. Gracias.